de aprender mucho con ella. Y esta vez la profesora María Cristina nos va a acompañar con su ponencia, una ponencia en disputa, llamada El útero en disputa, el dolor como la constitución de la subjetividad femenina en el patriarcado. La profesora María Cristina también ha abordado distintos temas a lo largo de su carrera y su formación, entre ellos autores como Max Stirner, Feuerbach, Marx, anarquismos, feminismos. También se presta activamente para interpretar filosóficamente el presente, los acontecimientos pues que nos acometen y la necesidad y la urgencia de la filosofía de responder a ellos. Y por eso en estos momentos está aquí con mucho amor y nosotras estamos muy contentos de tenerte aquí, Cristina. Muchas gracias por compartir tu lucha, tu formación, tu espíritu filosófica y nada, somos todo oídos. Muchas gracias. Gracias, Kevin, por esta maravillosa presentación. Gracias a Versiones por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este espacio. Preparé una ponencia que espero les guste, sea del agrado de ustedes y reivindique que hay otras maneras de, digamos, acercarnos a la filosofía, no solamente a ese estudio conceptual, sino desde la vida misma y cómo la vida misma empieza a exigir conceptos filosóficos para pues, poder ser entendida. Voy a hacer una advertencia preliminar. No se enseña a quien no tiene deseo, voluntad, ímpetu o carácter para aprender. No aprende quien no tiene carácter, ímpetu, deseo o voluntad para enseñar, que siempre lo ignoramos todo. Y por ello hay que escuchar a la otra, por lo menos para entender que la propia ignorancia es infinita. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ahí están viendo? Sí, María Cristina. Perfecto. Listo, muchas gracias. Listo. Ay, eso. ¿Cómo se quita esto? Listo. Creo que ahí se puede ver. Bueno, el útero en disputa, el dolor como constitución de la subjetividad femenina en el patriarcado. Este útero que vemos ahí es un mural que hicimos con unas compañeras el 8 de marzo, ¿sí? Y pues aquí en Pereira, como pusimos úteros por varios lugares, sobre todo en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde actualmente estoy trabajando, con un proyecto, no sabemos muy bien todavía qué es, que llamamos 8M, y pensamos tomarnos el útero como un símbolo de resistencia ante violencias establecidas. ¿Por qué? Ya les vamos a decir por qué. Ahí. Listo. Hay varias cosas pues que quiero como sostener aquí. Primero, como empezar a decir qué puede ser la filosofía, no qué es. Me parece que es limitante empezar a conceptualizarla, sobre todo cuando hay tantos autores que no han conceptualizado la filosofía, sino que han hablado de ella desde diferentes lugares de enunciación. Para Butler, por ejemplo, la filosofía es una forma de escribir. Para Deleuze es una forma de inventar los conceptos, ¿no? Para Nietzsche es el arte de interpretar. Buber va a decir que es muy importante en medio de la investigación antropofilosófica dedicarnos a no solo ser investigadores, sino a entrar en la investigación con todo nuestro cuerpo y nuestro ser, porque esto dará otra perspectiva un poco más íntima y a su vez más fuerte El sobre lo que cargador. estamos investigando. Sí, Kevin. No, dale. Listo. Por otra parte, también me sumo a Feuerbach cuando dice que la filosofía tiene que ser no filosofía, una filosofía no de la forma, sino del contenido, una filosofía genético-crítica, ¿sí? En donde no se queda determinada su perspectiva a unos dogmas específicos,
sino que trata precisamente de relaciones inmediatas, y en ese sentido hay que pensarnos más en el sujeto mismo de enunciación que en lo que se quiere decir de ese sujeto. Bien, voy a empezar desde el inicio. Hay algo que me parece muy interesante que deberíamos tener en cuenta, y es la teologización patriarcal del mundo. Cuando hablamos de una teologización, es una mirada dicotómica en donde se presenta esa misma mirada a la luz de un horizonte masculino. Ese horizonte masculino es Dios, por supuesto, y ese mismo Dios, digámoslo, es el que le da la potestad al hombre para que domine a la mujer, ¿sí? Hay una cita muy interesante en el Génesis, que puede ser que no sea un libro muy interesante para los teólogos, pero sí es un libro muy interesante para nosotras, en donde Dios empieza a castigar a Adán y Eva después o antes de expulsarlos del paraíso por el pecado original. Y ahí dice, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Esa es como la sentencia que hace Dios sobre Eva. Y me parece muy diciente de por qué el útero empieza a ser un lugar de dolor, sobre todo a la hora de parir. Y por otra parte, mencionar entonces la limitación de la autoridad femenina a una subordinación de la voluntad de su marido. Por otra parte, María López Vigil, ella es cubana, actualmente reside en Nicaragua, es periodista, escritora, nombra o hace unos estudios hermenéuticos sobre los textos bíblicos, y dice que es muy importante reivindicar, o más bien si queremos estudiar teología, es importante darle otra perspectiva, porque esta perspectiva está sesgada por la masculinidad y una masculinidad dominante. ¿Sí? Y esa es la frase de ella, donde Dios es varón, los varones se creen dioses y por tanto creen que tienen autoridad y pueden subordinar a las mujeres, ¿no? Por otra parte, también les quería traer, y por eso las imágenes allí, de María de Santa Ageda. Ella es la santa de las pacientes con cáncer de mama. Ambos ya en su libro Desmorir la citan, pues la referencia varias veces, porque su historia es bastante interesante. En el 231 después de Cristo, siglo I, ella pues se niega a entregarse a un rey, y el rey le manda a quitar las mamas, ¿no? Aquí la foto, aquí cómo lo hacen, ¿sí? Y entonces le ocasiona sufrimiento, mucho sufrimiento. Al final ella sigue sin querer doblegarse a él. Ella tiene una vocación religiosa y se le había prometido a Jesús. Entonces, por su vocación religiosa, no se va a casar, no va a tener relaciones coitales con un hombre. Y al Señor, digámoslo, quitarle las mamas, y ver que ella no acepta todavía casarse con él, entonces la torturan hasta morir. Y es muy interesante porque un año después se supone que hubo un terremoto, un volcán estalló, y el pueblo como que se le da a ella, y al final ella termina siendo canonizada por la Iglesia Católica, ¿sí? La frase de ella famosa es esta, que me parece de una potencia increíble: cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? Entonces ella ahí reclama como no solamente ser un objeto de deseo, sino entender que también es una mujer que puede ser madre, o que posibilita la creación de la vida, y como el hombre en su masculinidad y sexualización de la mujer como un objeto de deseo, pues no puede ver más allá de esto, ¿no? De esa hipersexualización. Esto para empezar entonces a entender que esa mirada teológica masculina y subordinante de la mujer, podríamos entenderla como el origen mismo del patriarcado. El patriarcado es anterior al capital, el patriarcado es anterior al feudalismo, el patriarcado empieza desde el origen mismo de la humanidad, ¿sí? Y aquí voy a empezar como a dar unas pinceladas de cómo vamos a ir entendiendo el patriarcado para que no se nos vuelva jerga filosófica y empecemos a darle un contenido puntual.
Se nombra al patriarcado, se nombra así a las representaciones simbólicas y estructurales que determinan las relaciones entre mujeres y hombres de manera jerárquica, en las cuales se presenta una desvalorización del ser femenino como valor, a su vez, dependiente de lo masculino, que se autopresupone como lo dominante. El patriarcado establece entonces un sistema de valores y subvaloraciones dentro del modo de organización social respecto al género. El sistema patriarcal es, esta cita es de Mies, la violenta apropiación por parte de los hombres del trabajo de las mujeres que se ha convertido en la fuerza productiva dominante y el motor de la misma. Sí, claramente el feminismo de Mies es más cercano al feminismo anticapitalista, pero ella menciona esto de la apropiación porque en ese papel subordinante de la mujer que empieza desde la teologización del mundo, ya la mujer y todo su trabajo también empieza a desvalorizarse con respecto al hombre, ¿cierto? Entonces los trabajos reproductivos no son reconocidos, no son pagos, ¿cierto? Autoexplotamos nuestros cuerpos femeninos, explotamos a nuestras madres, ¿cierto? Como en esas labores de cuidado que pensamos que tienen que hacer solo porque son madres y no se les da ningún valor, ni tanto, digámoslo, capital ni moral. El patriarcado asigna el trabajo masculino como un trabajo violento y el de la mujer como una actividad para producir vida. Aquí ya vemos que esa diferenciación de géneros entonces empieza a ser funcional y operante dentro de una colectividad social. Esto va a ser muy significativo para entender por qué el útero, por ejemplo, es un lugar de disputa, ¿sí? Por esa misma diferenciación y esas mismas funciones que socialmente la sociedad patriarcal, el mundo teologizado masculinamente, asigna a las mujeres. Esta es una cita de Ana Caballé en un texto sobre la misoginia y nos dice lo siguiente: el odio más largo de la historia es el odio a las mujeres. Es una constante antropológica que nos habla fundamentalmente de la voluntad de dominio de un sexo sobre otro. Silenciar al otro, ignorarlo, mantenerlo en la invisibilidad es tal vez la forma más perversa de dominio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para hablar precisamente de por qué las mujeres padecemos más violencia epistémica que los hombres, donde tenemos que estar constantemente probando nuestra verdad, no solamente en espacios filosóficos, académicos, sino también en espacios ginecológicos, donde se supone quienes reciben nuestros testimonios son personas letradas sobre nuestros cuerpos, pero no sobre nuestras miradas porque tienen en operación una estructura patriarcal que, digamos, subyace a su misma disciplina, ¿no? Ya vamos a ir mirando más adelante por qué. Y me quedo al final con esta reflexión, como para ir entendiendo cómo yo voy a asumir el patriarcado. Pues no yo, la tradición que estoy mostrando. El patriarcado utiliza la violencia contra las mujeres como castigo a su vez contra la apropiación de sus cuerpos y de su fuerza de trabajo. Esto de la apropiación de sus cuerpos es muy significativo para hablar ahorita del problema de la autonomía de la mujer, que es un problema para el patriarcado y por el cual las mujeres hemos luchado toda nuestra historia. Por otra parte, en contraposición a esa mirada teológica del mundo, esa masculinización del mundo, a ese patriarcado, se encuentran diferentes posturas feministas. Yo aquí no voy a hablar de unos feminismos o de un feminismo específicamente, sino me voy a alimentar de diferentes para empezar a mostrar el útero dentro de una concepción filosófica específica o dentro de una tradición, una filosofía sobre los cuerpos que se estudia desde diferentes ángulos de los feminismos, ¿sí? Esta frase es de María Mies también: las feministas son aquellas que se atreven a quebrantar la conspiración del silencio, que cubre la opresiva y desigual relación del hombre y la mujer y que además quieren cambiar, ¿sí? Y por otra parte también dentro de Mies, y esto es algo que he seguido en diferentes feministas, también en Butler, no se trata de que los feminismos muestren una postura de superioridad de las mujeres sobre los hombres, no, sino de entender que el patriarcado, esta teologización del mundo patriarcal es un sistema absolutamente violento en donde ambos, hombres y mujeres, están a su vez limitados a unas construcciones funcionales, a unas construcciones y a unas funciones sociales que exigen de ellos la máxima violencia, no solamente hacia los demás, sino hacia sí mismos. ¿Sí? Entonces, en definitiva, como el sistema patriarcal es violento, hombres y mujeres a su vez tienen relaciones violentas, ¿sí? Eso, digamos, la disputa de los sexos o la guerra de los sexos es algo inventado por el patriarcado.
Esta otra cita de Miss también nos menciona la relevancia de la casa de brujas, que ha sido bastante estudiada como por diferentes filósofas. De pronto no, pues el feminismo decolonial no habla tanto de las brujas, pero quiero traerlo por lo siguiente. Aunque la casa de brujas es algo del pasado, el punto de vista de la ilustración y la razón es aún el mismo. Está basado en la creencia de que la tierra, la naturaleza y los seres humanos no son suficientemente buenos tal como son, sino que deben ser mejorados. Esta postura también es reivindicada por el ecofeminismo, donde pues mencionamos que la naturaleza, al igual que las mujeres, están siendo cosificadas y determinadas por su naturaleza, y esa determinación dice que naturalmente están mal, y el ideal del progreso que recorre ampliamente la historia masculina y patriarcal del mundo piensa o exige que deben ser mejoradas por la mano del hombre, por la intervención de la mano del hombre. Entonces, además, como vamos a ver al principio, bueno, ahorita más adelante, la historia del útero o el útero se ha visto más como un animal. Entonces, a las mujeres, esta mirada masculina del mundo nos ha tenido más cercanas a lo animal, a lo intempestivo, a lo espontáneo, a lo que no se puede dominar, a lo que no se puede autocontrolar, que a un ser racional, pensante o bien pensante, ¿no? Que es el rol que se le asume generalmente a la masculinidad, que es la que tiene que llevar ese telos del progreso y que tiene que asumir que el telos del progreso lo tiene que incorporar en los cuerpos de las mujeres y en todos los seres animales y naturales. El movimiento, entonces, el feminismo es un movimiento, es algo más orgánico, no hay como, pues hay teorías y hay posturas, pero es la misma constitución de la mujer en un mundo patriarcal la que nos lleva a pensarnos en clave feminista este mundo y a trabajar con algunos conceptos para alumbrar fenómenos, ¿sí? Esto es muy importante porque no es de la teoría a la praxis, sino de una praxis a una conceptualización de esa praxis, ¿sí? Y en ese sentido, el movimiento de las mujeres se dirige al ser humano a su esencia, ¿sí? La relación entre hombres y mujeres, y pretende cambiar estas relaciones. Me quedo como con esta frase para ir como cerrando este pequeño bloque, y es que primero las mujeres, cuando se juntan o cuando nos juntamos para hablar, empezamos a compartir que esas experiencias que pensamos que son íntimas, que son individuales, como el dolor menstrual, como el sufrimiento de ir donde un médico que no va a entender mucho tu dolor, pensamos que son individuales, pero no, son grupales, nos pasa a todas y son estructurales. Y en ese sentido empezamos a crear una comunidad de los afectos muy interesante en donde digámoslo, nos unimos a partir también de emociones que se vuelven políticas y crean, digámoslo, o fortalecen esto que llamamos movimientos feministas, ¿no? Me quedo con la frase de Butler, ¿no? Es un movimiento para mujeres, sobre mujeres, y que representa a mujeres, pero a su vez es un movimiento para combatir la violencia de una civilización patriarcal que instaura la violencia como forma de dominación sobre los cuerpos femeninos. Entonces, para seguir aclarando aquí un poquito cómo voy a ir entendiendo el feminismo es el movimiento que desnuda y nombra las violencias ejercidas por el patriarcado contra los cuerpos de las mujeres, como lo venía mencionando ahorita. Ahora, voy a introducir otro elemento a la discusión, la biopolítica como un control sobre la natalidad y digamos, una exigencia que el patriarcado hace sobre las mujeres, y es una exigencia de determinación heterónoma, es decir, que una fuerza, otra, pueda dominar las condiciones para la reproducción de los cuerpos uterinos, o para la reproducción que los cuerpos uterinos pues pueden hacer, ¿no? Penélope Deutscher es una filósofa australiana, muy interesante lo que ella significa o lo que ella hace. Pues significa porque hace una recopilación, o más bien intenta articular la filosofía francesa contemporánea con el feminismo, y ahí surge su libro Crítica de la razón reproductiva, un libro del 2019 muy interesante, donde ella habla de un concepto que para mí va a ser medular en el útero en disputa, y es la biopolitización de la reproducción. Ella menciona en ese libro que el patriarcado instala a la mujer en un lugar de pura excepción, ¿sí? ¿Qué significa un lugar de pura excepción? Algo que ya también he dicho en charlas anteriores, y es la excepción es cuando se suspenden los derechos de los cuerpos políticos, ¿sí?
Entonces, al suspender esos derechos de los cuerpos políticos, lo que se gesta es un espacio en donde se puede ejercer todo tipo de violencias sobre un cuerpo que queda reducida a su pura organicidad. Claro, muy cercano al concepto de nuda vida que trabaja Agamben, ¿cierto? Pero el punto aquí de ese espacio concentracionario de excepción, un espacio violento, es que a su vez, digamos, suspende los derechos políticos, pero a su vez los derechos reproductivos y la autonomía que implica que la mujer asuma los derechos reproductivos dentro de su propia potestad. Los derechos reproductivos son aquellos entonces que nos hablan de salud sexual, salud reproductiva, ¿sí? Enfermedades uterinas, por ejemplo, y cómo la mujer puede cuidar, digámoslo, o tiene la capacidad de elegir cuidar y cómo cuidar el útero, ¿no? Que es el lugar o la esencia, el corazón, digámoslo, de ese lugar donde se practican las violencias y donde se suspenden los derechos, específicamente derechos reproductivos, ¿no? En ese espacio la mujer padece una vida precarizada. Deutscher trae este término de una vida precaria o vida precarizada desde Butler. ¿Sí? Cuando Butler precisamente menciona que la vida de las mujeres son vidas precarias porque ellas no pueden elegir, digámoslo, o cuesta mucho trabajo elegir qué forma de vida llevar por las limitantes que tenemos o los limitantes que tenemos en acceso a la educación, ¿no? Va uno a estudiar un doctorado y no lo dejan, no la dejan. La limitación también para entrar al trabajo, ¿no? Las mujeres no solamente ganamos menos, sino que tenemos menos posibilidades de entrar al mundo laboral. Recuerden que ahorita en pandemia las mujeres fuimos una población, sí, la segunda después de los jóvenes que más sufrió del desempleo y la que más le ha costado regresar a la vida laboral porque se piensa que la mujer todavía está en el imaginario social colectivo que debe de quedarse en oficios domésticos o en tareas de cuidado, ¿sí? Entonces, ante esa vida precarizada, también hay una vida precarizada reproductiva, donde la mujer tampoco puede elegir incluso si tener o no tener hijos, y ese es ahorita el problema que hay dentro de la opinión pública respecto al aborto, ¿no? Donde en ese sentido se anula epistemológicamente a la mujer, se anula de su verdad, se anula del conocimiento, se anula como un sujeto de conocimiento y se le determina su mera constitución biológica, un cuerpo que puede reproducir. En este sentido, hablamos entonces de la biopolitización de la reproducción y de los cuerpos reproductivos. ¿Por qué biopolitización? Porque es un control sobre el cuerpo, no solamente en un sentido vital, sino en un sentido político. Entonces, el cuerpo reproductivo no es visto como un sujeto de derechos autónomo, sino como un sujeto, o más bien como si sus derechos dependieran de la potestad del hombre, ¿sí? Un poco alimentando ese origen de la teologización masculina del mundo. Esta biopolitización de la reproducción y de los cuerpos reproductivos implican varias cosas. Primero, que el cuerpo uterino sea determinado por un telos androcéntrico, heteronormativo, a una función operativa de producir cuerpos, subordinando su cuerpo a fines colectivos que anulan completamente la autonomía. Este telos como un objetivo del cuerpo mismo uterino, ¿sí? Digamos, ese objetivo, ese telos está manejado por esa mirada masculina del mundo. Cuando hablamos de una mirada androcéntrica del mundo, estamos diciendo que es una práctica consciente, conscientemente social, no femenina, conscientemente, digamos, está dentro de esos imaginarios colectivos de la sociedad patriarcal, donde se le otorga al hombre que su punto de vista es central y, digámoslo, originario del mundo, ¿sí? Entonces, ante esa, digamos, ante esa mirada androcéntrica, pues la mujer, pues claro, no puede, o, digamos, queda en un segundo lugar su mirada ante su propio cuerpo, ¿sí? Recordemos que ya habíamos dicho ahorita que es el hombre, el que, esa mirada masculina del mundo, el que debe llevar el ideal de progreso. Ahorita no solamente es el hombre que debe llevar el ideal de progreso, sino el que debe exigirle a la mujer cómo reproducirse, ¿no? Y en qué escenarios reproducirse, ¿sí? Bajo qué funciones ella puede hacer parte de la sociedad, porque no son las que una elija, son las que la sociedad patriarcal exige, ¿sí?
Por eso hay una anulación completa de la autonomía. Ese es uno, como les mencionaba ahorita, ese es uno de los problemas del aborto, pero no solamente del aborto. Cuando vamos a mirar las enfermedades uterinas, ahorita, por ejemplo, hay un problema en Australia con la endometriosis, porque una de las asociaciones o una de las sociedades más importantes de Australia que visibiliza la endometriosis sacó una cartilla para darle a los médicos y al personal médico para que se informe sobre qué es la endometriosis, una enfermedad de base uterina. Digamos, como que no tuvieron en cuenta ni incluir en esa cartilla las últimas investigaciones y los mismos testimonios de las pacientes, que es muy importante porque al ser una enfermedad netamente uterina, más que la perspectiva del médico que es desde afuera, necesitamos es un conocimiento de las mismas pacientes que pueden mencionar o pueden articular mejor el conocimiento sobre la endometriosis, ya que la endometriosis es una enfermedad sistémica, pero a su vez singular. No siempre es la misma endometriosis y por eso el testimonio de la mujer es tan importante. Pero ante ese testimonio, que es importante para los estudios sobre el útero y sobre la endometriosis específicamente, se anula la verdad de las pacientes y se impone entonces una mirada institucional masculina sobre cómo debemos entender las enfermedades uterinas. Por ejemplo, ¿no? Esta anulación de la autonomía y del juicio de la mujer conlleva a una vida precaria de los cuerpos uterinos, limitados a una reproducción de una ontología social. Como les digo, ontología social porque es lo que la sociedad espera de la mujer y del cuerpo uterino específicamente. Es decir, de sostener la imposición social sobre la imperatividad reproductiva de su cuerpo y percibir como origen de sus decisiones y acciones su propio futuro y su ser en el mundo, ¿sí? Entonces, ante el escenario de posibilidades reproductivas, casi siempre preguntan, o más bien tendríamos que pensar si una mujer puede, por ejemplo, o tiene un compañero para tener un hijo, ¿no? Es otro de los imaginarios sociales del patriarcado, y así no pensamos entonces que es una decisión individual, que si no es una, digamos, una decisión social, de pareja, pero social, y de una pareja heteronormada, funcional a esta perspectiva del mundo masculino. ¿No? Deutscher llega así a sostener que el cuerpo reproductivo no puede seguir sosteniendo desde una gama social, porque esa gama social, esto de seguirnos mirando dentro, funcionales, dentro de una sociedad patriarcal, implica entonces que tengamos que aceptar la suspensión de nuestros derechos reproductivos, ¿no? Recuerden también todo el problema que hubo a la hora de hablar de anticonceptivos y que todavía es un tema tabú en algunos sectores sociales, ¿no? Sino que también lo que se está jugando es la mirada de la ginecología como ciencia específicamente que estudia el útero, ¿sí? Pero que a su vez este estudio del útero se hace a partir de la función social uterina, es decir, una función netamente reproductiva, y no con base en la conciencia de su ontología singular e irreductible. ¿Por qué le estamos hablando de una ontología uterina? Claro, el útero está dentro de un cuerpo feminizado, ¿cierto? Un cuerpo biopolíticamente feminizado, pero el punto también allí es que digámoslo, ese ser esencial uterino se desintegra o se desenajena a partir de leyes heterónomas, es decir, de funciones sociales, de sí mismo, y se desenajena porque no es él el que tiene que mirar el útero como el origen mismo de su corporalidad, sino que tiene que mirar cómo el útero sirve para una función reproductiva social. ¿No? ¿Cuántos cuerpos puedo parir? Recuerden que era muy común que las abuelas no pudieran incluso tener un control sobre su propia maternidad o su propia capacidad de ser madre, sino estaba más asociada como a su rol y a su función como mujer reproductiva dentro del embarazo, perdón, dentro del matrimonio. Entonces, la ginecología sigue siendo más una ciencia social que una ciencia que conciba ontológicamente el útero, es decir, como un ser cambia su perspectiva ante el mundo y se ubica en el mundo de manera diferenciada porque tiene un útero, ¿sí? Por eso, digamos, la filósofa australiana, que es profesora en Estados Unidos, nos habla del tacto ginecológico y que tiene que estar en función del tacto ontológico, ¿sí? Es decir, una ginecología que mire esencialmente al útero y no funcionalmente al útero como un aparato reproductor. Esta cita de Miss que traigo aquí, que siempre hago, pero me parece muy poderosa, ella dice que hay que levantarse contra las instituciones más poderosas
las protectoras del patriarcado, el Estado, ¿no? Que, digámoslo, aplaude y permite la suspensión de derechos reproductivos. La ley que lo ampara, por supuesto, lo legitima, lo vuelve un tema jurídico, la iglesia que lo vuelve un tema moral, ¿no? Y los ginecólogos que operan o que son funcionarios del biopoder y del control sobre los cuerpos uterinos. Deutscher plantea entonces que ante la biopolitización de la reproducción y los cuerpos reproductivos y la ginecología en su imperativa función social, la ética, cualquier ética, no, alguna ética, ahorita la vamos a mirar, ¿cuál ética? No es la ética utilitarista, no es la ética de las virtudes, y pueden ser, yo no las he estudiado, pero voy a hablar de una ética específicamente feminista. La ética tiene que sacar a la mujer de ese espacio concentracionario que suspende sus derechos y niega su autonomía para que le permita pensarse como un sujeto pleno de derechos, y además no solamente se piense ella como un sujeto que puede exigir a los médicos que la atiendan con dignidad, que puede exigirle a su pareja que es ella la que toma la decisión de tener hijos o de no tenerlos, que no es menos mujer porque no quiera maternar, porque no quiera ser madre, y a su vez, digámoslo, luche porque la constitución social, o más bien la manera en la cual nos articulamos socialmente, no tiene que ver con que podamos ser madres o no podamos ser madres con nuestra maternidad, sino con nuestras decisiones y nuestra capacidad de elegir, digámoslo, qué tipo de cuidado y cuáles van a ser las funciones de nuestro útero, ¿sí? Esto es una de mis tesis, como les digo, esto hace parte más de una investigación filosófica y pues está en avances, así que esta tesis es hipotética. Lo más seguro es que sea nómada y que luego cambie de lugar, ¿no? Tener un útero o ser un cuerpo uterino reproductivo, ¿sí? ¿Da una connotación de la vida excepcional? Yo digo que sí. O sea, no es lo mismo ser un cuerpo con próstata a ser un cuerpo con útero, un cuerpo biopolíticamente determinado como mujer y que además tiene un útero, ¿no? Porque también esto lo padecen los hombres trans, ¿sí? Que también tienen problemas con sus úteros y que además exigen, pues, no ser biopolíticamente determinados como mujeres. El problema allí se amplía más, ¿no? Entonces, estoy hablando de un cuerpo biopolíticamente determinado como mujer, biopolíticamente sostenido o reducido a la mera reproducción, ¿no? Porque esto da características excepcionales, no solo por la suspensión de derechos, sino porque se exige la operatividad de la función social, producir cuerpos, ¿sí? Se suspenden los derechos y se anula la autonomía, ¿no? Cuando tú estás enferma y quieres hacerte una histerectomía, es el médico el que elige si la puedes hacer o no, no eres tú. A su vez, si tienes problemas con tu útero y quieres sacarlo, es el médico el que te dice que no. O sea, siempre es otro el que toma la decisión sobre tu útero, ¿no? La ginecología condena a la paciente a la precariedad de su vida reproductiva, anularla como ser autónomo e instruirla como un mero sujeto social operante, ¿sí? Como entender que lo más importante que podemos hacer como mujeres es parir. Eso es un rasgo común en la asistencia ginecológica, por no hablar de la asistencia obstétrica, que es la que se encarga ya de cuerpos gestantes, sino de cuerpos uterinos, ¿no? Porque tener un útero no significa poder gestar o querer gestar, ¿no? En la entrevista, cuando estás con tu médico, en la entrevista ginecológica con el médico, la mujer tiene que dar cuenta de sí misma ante un hombre o una masculinidad, una institución masculina y esa encarnación en el médico, dar cuenta de sí misma ante un hombre que descree en su singularidad y determina su verdad a una mirada androcéntrica del mundo, la misma mirada que funda la ginecología. La ginecología es una disciplina médica que ahorita pues estamos hablando ya de estudios de género sobre el dolor, sobre el útero, porque la ginecología en su origen es androcéntrica, es decir, privilegia la mirada del hombre sobre la mujer, ¿sí? El útero, esta sería como la síntesis de la tesis, el útero o la matriz ante este escenario de control y conocimiento heteronormativo ha tenido que recorrer un camino histórico para no ser considerado un animal errante por la medicina androcéntrica. Vamos al tema de por qué el útero era visto como un animal errante. Entonces, no solamente, digamos, el útero está en disputa porque hay una biopolitización sobre la reproducción, sino porque históricamente lo han
digamos, visto como un animal y como, digámoslo, la esencia misma del dolor uterino. Solo en el caso de las mujeres, la sexualidad y lo referente a su función reproductiva ha explicado, ¿sí?, la calidad de sus funciones cognitivas y su salud mental. ¿Sí? No en el caso de los hombres, sino en el caso de las mujeres, el útero ha sido asociado con, digámoslo, la salud mental, con la posibilidad de entender ciertas cosas o de no entenderlas porque se siente mucho dolor. Vamos a mirar por qué. Algunas definiciones originarias sobre el útero que se encuentran a la base de la ginecología y su disputa por la administración social del útero. Primero, uno de los tratados, sobre el origen de los tratados sobre las enfermedades de las mujeres, lo hace Hipócrates, donde él menciona que el útero es un animal, ¿sí?, que pues está en el cuerpo de la mujer y que la cura definitiva, decía él, para esos dolores uterinos o para los dolores que lleva el útero o el malestar en general de la mujer era el matrimonio o el embarazo. ¿Sí? Aquí vemos una tesis sexista, masculina, una mirada que sigue reivindicando esa operatividad de la mujer solo como un sujeto reproductivo, y específicamente el útero como el lugar de la reproducción, que además es un lugar que reconocen, digámoslo, originariamente como un lugar de dolor. Platón, por otra parte, decía que el útero, y esto me parece además supremamente misógino, un animal ansioso de procrear que anda errante por todo el cuerpo pues, de la mujer. Hay dos teorías muy importantes dentro de la historia del útero. Es la teoría del útero errante, que dicen que es un animal pues, que vaga por el cuerpo, ¿no?, y que ocasiona dolores. Y por otra parte, la teoría del útero pensante, que es cuando nos dicen que nosotros pensamos con el útero o desde el útero, pero de manera sexista y peyorativa, ¿no? Esta tesis, o estas tesis más bien, mencionan entonces que el conocimiento sobre el útero se disputa la concepción androcéntrica del mundo, donde la mujer desde su útero está, ay, espérense que no veo acá, está determinada a padecer dolor. O sea, cuando hablo de la subjetividad en el patriarcado, de la subjetividad femenina en el patriarcado constitutivamente como un lugar de dolor o como una subjetividad que duele, es porque el patriarcado mismo en sus estudios sobre el útero siempre ha dicho que es un lugar de dolor, ¿sí? En sus estudios históricos sobre el útero, así lo han reconocido. O sea, un lugar en donde se puede producir vida, reproducir vida, una vida que necesariamente tiene una función social y que está determinada por una elección social, no individual y singular de la mujer, y por otra parte, digamos un útero que en general es normal, digamos la normalización del dolor uterino, ¿sí? A ver, así. Esta es otra tesis, donde pues voy llegando como al tema que les propuse para hoy, el útero como un lugar de disputa por la reproducción, la autonomía, ¿no? ¿Quién tiene la autonomía sobre el cuerpo femenino? La mujer o esta institución patriarcal. El dolor, ¿no? Normalizamos el dolor, decimos que eso es problema de la mujer y porque ya tiene un útero y le duele, o es un problema social y es la sociedad la que provoca con sus anticuidados, su imposibilidad de cuidar el útero, más dolores en el útero, ¿no? Y esa visión y el conocimiento, digámoslo, del mundo desde una visión ginoplural, yo digo ginoplural, en contraposición a una visión androcéntrica, donde todo el mundo gira en torno a la mirada masculina o donde es la mujer la que puede entender que hay maneras otras de vivir, ¿sí? Esta tesis, el útero como un lugar de disputa, implica lo siguiente: conocer el útero en su organicidad sin un sesgo sexual, que es lo que se le está pidiendo ahorita a los estudios médicos, ¿no? Que no haya un sesgo de género sobre los cuerpos. Por ejemplo, cuando las mujeres sufren, se supone que nosotras tenemos una tendencia a sufrir enfermedades cardiovasculares más grandes que los cuerpos biopolíticamente determinados como hombres, pero somos menos atendidas en ello porque, digamos, soportamos más el dolor y se normaliza más el dolor de una mujer que dice, ay, pues me está doliendo el pecho, ¿qué será? ¿No? Entonces, este sesgo también implica que no tengamos los mismos derechos y la misma atención en salud en diferentes frentes de la salud sobre nuestros cuerpos como los hombres, ¿no?
Entonces, implicaría, el útero en disputa implica que tengamos una mirada sobre el cuerpo orgánica, pero sin sesgos sexuales, sin limitarlo a la heteronorma reproductiva en su función social, ¿no? Reconocer el útero no solo como un lugar de dolor, sino de sanación y de creación, ¿sí? La ginecología administra el dolor, pero no nunca o no implica sanar el dolor, ¿no? Cuando ahorita vamos a hablar de la endometriosis, a propósito de marzo, que es el mes para hacer pedagogía sobre la endometriosis, por eso el color amarillo es el color para hacer pedagogía sobre la endometriosis. Y esta pedagogía, o más bien esto implica que siempre se asocia el útero como un lugar de dolor y como un lugar que es imposible de sanar y digámoslo, y que puede crear no solamente vida, sino otro tipo de visiones sobre la vida. Reconocer que la autonomía total sobre la reproducción solo pertenece al cuerpo uterino. Esto, más que una tesis, es imperativo. La única persona que puede decidir sobre el útero, ¿sí? Sobre si quiere o no padecer dolor, sobre qué dolores puede aguantar y cuáles no, sobre si quiere reproducirse o no, es la mujer, punto, ¿sí? Esto no tendría que ser discutido, pero es discutido precisamente dentro de un mundo androcéntrico que es a su vez patriarcal, ¿no? Apreciar el útero como un espacio esencial en un cuerpo que ha sido visto como territorio objetivo del biopoder, el necropoder, el cuerpo de la mujer. Sostener conocimiento sobre el útero, que al padecer tantas violencias y exigencias externas a su propia materialidad, termina por sufrir dolores crónicos que comunican el estado necrótico de una civilización patriarcal y antiuterina. Vamos a ver cuáles son esos escenarios necróticos, ¿no? Entonces aquí planteo una mirada un poco más feminista sobre el útero, ¿sí? Pero que a su vez desvela la problematicidad que hay sobre los úteros. Tanto que he hablado del útero, entonces aquí se los presento por si no lo conocen. Seguramente algunos lo visitan, seguramente algunas lo tienen, pero quiero que sepamos que todos somos cuerpos uterinos porque venimos precisamente de un útero, ¿sí? Y que ese útero de sus mamás necesita a su vez ser cuidados o necesitó ser cuidado, ¿sí? El útero es este espacio que vemos aquí, ¿sí? Este, digamos, sería el aparato reproductor femenino de una manera sana, como debería de ser, como lo estudia la medicina, ¿sí? Pero hay otros tipos de úteros. Está el útero con la endometriosis, ya les voy a explicar qué es la endometriosis, que se puede deformar. Un útero también que llamamos un útero desviado, ¿sí? Un útero no normalizado, que aquí podemos ver un poquito mejor, aquí abajo, perdón, cómo sería un útero normal y cómo es un útero con endometriosis, que es sangrante, que está deformado porque la endometriosis genera como, digamos, como que los órganos se peguen, ¿sí? Por el tejido que ella misma produce, ¿sí? Y bueno, ahí digamos como hay muchas formas, a lo que voy con estas figuras es que hay muchas formas uterinas, ¿sí? O cuando el útero está extraído, ¿no? Que también seguimos llamándolo igual útero, porque con su ausencia también crea otro montón de enfermedades sin de condiciones. La mayoría de mujeres que le han realizado la histerectomía empiezan a padecer de depresiones porque el útero no solamente es un lugar para la reproducción, sino que produce estrógenos, bueno, produce un montón de sustancias que pueden ayudarnos a mejorar nuestro bienestar. A ver, ¿qué hace el biopoder, por ejemplo, cuando no puede hablar solo del útero en su función reproductiva, sino que tiene que entender que el útero es un lugar de, digámoslo, donde tanto padecer condiciones laborales precarias, condiciones de salud, o más bien la suspensión de sus derechos, de ese cuerpo femenino uterino, esa suspensión de sus derechos, eso va creando un montón de cargas en el útero, el descuido del útero mismo, la alimentación, el bisfenol que hay en el plástico y que produce más estrógenos y que por supuesto intoxican al útero o congestionan el útero. Todo eso, o sea, que hace el biopoder que intenta controlar el útero cuando el útero se vuelve incontrolable porque no lo conocen y porque no estudian sus enfermedades, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando de que el útero, en su desviación, en su enfermedad, no es funcional a las exigencias de la producción de la vida y la hiperproducción de las sociedades del consumo, ¿no? Estoy hablando de un útero que en su desviación también es una potencia. ¿Por qué? Porque un útero enfermo desnuda la violencia estructural que persigue controlarlo, torturarlo, sustraerlo de su propio cuerpo, al negar la autonomía de la mujer sobre sí mismo, ¿no? Un útero enfermo exige una ética del amor y del cuidado, esa es la ética de la cual voy a hablar, ¿sí? Una ética del amor desde Bell Hooks,
Un útero enfermo desenajena, porque tú ya no puedes responder a los ritmos que el capital impone. Se dicen que cuando hay enfermedades uterinas, las mujeres dejamos de producir un 10% de la regularidad con la que nos exigen producir a diario, porque además pues estamos más pendientes del cuidado de qué espacios habitamos, cómo los habitamos, ¿no? Entonces, digamos aquí la ética ya no es netamente cosmética, por ejemplo, de la bioética, que dice que tenemos 3 principios para ir al médico: la autonomía, la beneficencia, la justicia, o la no maleficencia, serían 4 allí, sino una ética que realmente sea material y opere en el cuidado del útero, ¿sí? En el cuidado de los cuerpos uterinos, ¿no? Las mujeres, esto es una tesis también, si no estoy mal, sí, es una tesis de Federici. Las mujeres somos las productoras y reproductoras de la mercancía capitalista más esencial, la fuerza de trabajo, y allí nos ven como estas reproductoras, pero el útero desviado, el útero enfermo, no es funcional a esto porque tiene el 70% de probabilidad de, digámoslo, de no poder reproducir, ¿sí? De infertilidad. Tan pronto como una paciente se tumba en la camilla de reconocimiento, ofrenda su vida sobre un lecho de respuestas reducidas, pero las preguntas nunca están lo suficientemente claras. Solo dice Anne Boyer respecto a las enfermedades mascuterinas, las enfermedades del cáncer de mama, como también en las enfermedades del cáncer de mama, o sea, el cuerpo biopolíticamente determinado como mujer, no hay suficientes estudios para dar respuestas a sus enfermedades, ¿no? Porque vuelvo a decirlo, el biopoder controla que podamos gestar, pero no se interesa, no sabe cómo tratar, intenta solamente domesticar o limitar o decir que el dolor uterino, el dolor de los cuerpos biopolíticamente determinados como mujeres son singulares, pero no son singulares porque es la misma estructura social la que agudiza estos dolores, y la teologización del mundo la que exige que, digamos, entendamos el dolor uterino como normal porque es un castigo divino, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es la endometriosis, no? La endometriosis ocurre cuando el endometrio, que es el tejido que crece dentro del útero, ¿sí? Para después albergar los óvulos, ¿sí? Ese tejido que crece en el útero, digamos, se devuelve por las trompas de falopio se riega por otros lugares, ¿sí? Como una especie de una tela de araña, porque además tiene células propias y se puede reproducir. También la endometriosis puede ser cutánea, la han encontrado en los pulmones, digámoslo, cerca, o más bien encima de los músculos y de todo nuestro sistema, ¿cómo se llama esto? De nuestro, siempre se me olvida cuando estoy hablando del, ¿cómo se llama? Del colon, ¿no? Bueno, aquí hablar, ¿no? Como de 1 de cada 10 mujeres la sufren, yo creo que estoy más y contando, porque el examen para saber si tenemos endometriosis es un examen de mapeo que cuesta, o una laparoscopia que cuesta mucho dinero. Se dice que aproximadamente 200 millones de personas en el mundo sufren de endometriosis, ¿no? Que del 30 al 50% de las mujeres con endometriosis somos infértiles. La media de diagnóstico, lo que se tardan los médicos para determinar que tenemos endometriosis, es de 8 a 10 años, algunos hablan de 7 a 10 años, pero más o menos es el rango, porque primero dicen que pues, los síntomas de la endometriosis, que es una menstruación dolorosa, dolores a la hora de tener relaciones sexuales, esos 2 síntomas, que son muy significativos, se invisibilizan porque pues es normal que el útero sienta dolor y que el cuerpo femenino pues sienta dolor, ¿no? Hay de 2 a 3 veces una probabilidad mayor si en las mujeres de nuestra familia ha habido problemas de miomas o de endometrio, ¿sí? No existe un tratamiento para la endometriosis, es una enfermedad crónica, dura toda la vida, no existen tratamientos. En este momento no hay estudios concretos sobre la endometriosis. Hay un estudio que lo están haciendo en España para prevenir, más que para prevenir, porque esto es genético, o sea, tú naces así. Se puede estudiar, o más bien decir, que una mujer tiene endometriosis antes de la andropausia, antes de la primera menstruación, pero es muy difícil, como les digo, como acceder a un diagnóstico claro, porque pueden pasar muchos años antes de que el médico no invisibilice tu dolor, sino que intente saber qué es o cuál es la causa de ese dolor. Esta imagen que tengo acá es una imagen que hizo una artista hace poco para mostrar
digámoslo simbólicamente, cómo sería un cuerpo con endometriosis por dentro. ¿Por qué? Porque aquí hay otro punto importante con las enfermedades uterinas, específicamente la endometriosis, ¿no? Que es que la paciente todos los días se levanta ante un mundo que normaliza el dolor para decir que ella no es floja, sino que digamos, su verdad tiene un peso epistémico, político y social, ¿no? Y médico, ¿no? Entonces es todos los días levantarte para mostrar tu verdad, ¿sí? Para probar tu verdad. Y como la endometriosis es una enfermedad silenciosa, no se ve, tú puedes estar muriéndote del dolor, pero tú no te ves enferma. Entonces es muy difícil crear empatía social, ¿sí? Porque la empatía, si yo tengo una herida aquí, seguramente, digamos, la gente puede entender más que tengo dolor, pero si el dolor es por dentro y si es del útero, una zona que normalmente se asocia con el dolor, pues no se genera empatía social. ¿Y por qué la empatía social? No solamente porque es una cuestión ética, sino porque esto moviliza a que la gente también se preocupe por los úteros que tienen alrededor, por sus propios úteros, y que haya estudios médicos sobre la endometriosis, porque recordemos que ahorita la ciencia funciona con base a la opinión pública y al capitalismo, ¿no? No es una ciencia humanista que intente curarle a los cuerpos, sino es una ciencia del biopoder que intenta reducir los cuerpos a su función social. Hola, querida. Ay, ya voy, ¿cuánto me queda? Ya terminé. Sí, ya, trata de terminar porque es para dar paso a algunas preguntas. Perdón, Listo. muchas gracias. No, porque perdón ustedes. Bueno, la historia de la enfermedad en la medicina ha sido como muy interesante porque dice que, pues Amboyer dice en su texto que digamos, como que las enfermedades son históricas, ¿sí? No todas las enfermedades las padecemos las mismas personas en la misma intensidad en cualquier momento histórico. Y ella aquí menciona, para ir cerrando un poquito, que digámoslo, todos estamos enfermos en esta catástrofe capitalista, todos estamos enfermos, pero no todos aceptamos la enfermedad como principio de vida, ¿sí? Mientras que los cuerpos uterinos, en este caso, pero también muchas otras enfermedades, aceptan, digamos, la enfermedad como principio de vida. Aquí hay algunos testimonios de un blog de Instagram que se llama Endobarbie, una chica que tiene endometriosis y recoge testimonios de otras chicas, voy a leerles algunos. La endometriosis significa haberte enfermado un día y nunca volver a mejorar. Antes me preguntaba si estaba loca o si de verdad sentía lo que sentía. Mis familiares no entendieron nada, solo me decían que por ser mujer tenía que sufrir y que si me tomaba una pastilla se me pasaría. Tengo que perder días de estudio y trabajo y la gente no comprende que es porque pues se siente dolor. Otra chica dice que comienzas a pensar que no puedes más, pero que siempre pues sigues adelante, no sabemos cómo, pero digamos como que se transgrede ese límite del dolor. Las teorías de las cucharas pueden ayudar a tener más empatía, a generar empatía con las personas que padecemos dolores crónicos. Y una última cosa, la endometriosis es una enfermedad de todo el cuerpo, no solamente es una enfermedad del útero, sino que se origina en el útero, pero que molesta física, social y emocionalmente. Por eso son enfermedades estructurales que ahí ponen otra vez al útero como un lugar de disputa. El término medio entre lo abstracto, la muerte, y lo concreto es la mujer. Por última, dos cositas, dos diapositivas. Primero, no se puede rechazar las enfermedades porque rechazar la enfermedad es rechazar una parte de ti, es odiarte a ti mismo por no ser funcional, ¿cierto? Escuchar la enfermedad nos fortalece y desde ella podemos encontrar otros modos de vivir desde el amor propio. No es fácil, socialmente el odio y el autorrechazo es la emoción más fuerte, pero el amor es liberador y sanador. Y por eso hablamos de una ética del amor, para fortalecer una visión ginoplural del mundo que cuida al útero en su autonomía y liberación de todo dolor. Aquí la cita de Hooks, solo podemos volver al amor si nos liberamos de la obsesión por el poder y el dominio sobre los demás. Y también sobre la obsesión, sobre el control de nosotras mismas, porque la razón no es control, como lo habían dicho en la ilustración, sino la razón puede ser autocomprensión y autocompasión. Muchas gracias, perdón lo largo. Muchas gracias a ti, querida Cristina, por tan excelente ponencia. Ahorita daremos paso a preguntas, así que entre los y las asistentes, por favor, nos hacen saber alguna Gracias. pregunta, comentario para poner e interlocutar esta interesante ponencia que nos acaba de regalar y donar la profesora María Cristina.
Qué pena ahí, interrumpo nada más. Pueden levantar la mano. Los asistentes, quien sea que quiera hacer una pregunta, y ya nosotros le habilitamos el permiso para que intervenga. Sí, la profesora Liliana Molina ha levantado la mano. No sé si ya me están oyendo. Sí, Sí. profe, Bueno, dale. bueno, Sí. buenos días, María. Muchas gracias por la presentación. Hay cosas que se me hacen más claras oyéndote. Cierto que cuando leo las diapositivas, pero aún así quiero como ah, hacerme una idea como del orden de las piezas del rompecabezas. Entonces, mi pregunta puede ser muy boba, pero yo la voy a hacer. Y es, el útero sería el objeto de una investigación con la cual tú buscas mostrar la construcción patriarcal de una ontología en la que éste es explotado biopolíticamente, ¿cierto? Sí, Es decir, una ontología que con el rostro de la trascendencia, que es la que lo caracteriza, caracteriza la ontología de la que hablo, pues sitúa al útero y a la mujer como cuerpo con útero en un destino que es la maternidad, y eso es explotado por el capitalismo. Sí, sí, hasta profe, ahí, claro. eso es. Pues eso es un problema filosófico, sin duda. Bueno, lo primero que quiero decir. Lo otro es, cuando dices que quieres hacer, bueno, no sé si entendí mal, una ontología uterina, se quiere decir darle cabida a una ontología feminista, supongo, no patriarcal. Sí, profe. Ajá. Eso sí quiere decir una ontología no esencialista. Sí, exacto, profe. Ujú, vale. Pues por eso dije que iba a hacer preguntas bobas. No, Ya que te profe, tengo no va a enfrente, ser. pues me doy el lujo de preguntar lo que no me queda claro. Y mm, cuando hablas de una visión ginoplural, que tú lo explicaste mejor que en las diapositivas, que dices que eso se opondría a una visión androcéntrica, esta visión ginoplural, ¿qué otra connotación tiene en esta propuesta de trabajo? No es solamente la oposición, porque es que si lo dejas así, es como si cambiaras como si en el orden de unas oposiciones cambiaras el lugar de uno de los elementos, lo pusieras en primer lugar y el que está en primer lugar lo pones en segundo lugar. Pero yo no creo que eso sea lo que tú quieras hacer. No. Entonces, ¿a qué otra connotación? Como ampliar un poco esto de la visión ginoplural, María, gracias. Gracias, profesora Liliana, a usted por aportar claridad, porque claro, a ver, yo soy como un poco desestructurada siempre. Gracias por aportar claridad. La visión ginoplural, o lo que yo llamo ginoplural, es porque desde diferentes feminismos, sobre todo desde el ecofeminismo, el feminismo se entiende como la visión ampliada de la vida, ¿cierto? Y libre de dominación, que también lo expone el feminismo anticapitalista. Libre de dominación y coacción sobre los cuerpos, y solamente determinarlos en su función operativa y progresista. Entonces, cuando hablo de lo ginoplural, claro, no es solamente en oposición a lo androcéntrico, y pues es un término que estoy experimentando, sino en su visión feminista ante la vida de cuidado, no de un cuidado proteccionista, sino de un cuidado que reconoce toda forma de vida como valiosa en sí misma. No sé si Ya. contesto. Sí, pero entonces en ese trabajo que hasta ahí yo diría que sí que tiene un rasgo filosófico importante, porque es repensar la ontología y repensarla a la luz no solo es una parte, no es un órgano del cuerpo, sino que es un órgano que por su función reproductiva, digamos que plasma o consolida o encarna la idea de la maternidad como el destino de la mujer. Y ahí pues desata todas las consecuencias que tú ya dijiste bien. Pero entonces en ese trabajo, ¿cómo se sitúa? Y esta es la segunda parte de esta pregunta, ¿cómo se sitúa como el análisis de la endometriosis? ¿Cómo? Sí, Sí, la endometriosis viene a llegar a ese análisis sobre la reproducción, porque la endometriosis imposibilita pensar la reproducción como algo orgánico y natural inherente a la mujer, o a ese cuerpo biopolíticamente determinado como mujer. Porque la endometriosis nos pone a pensar en el útero no solo en su función social, como un lugar para la reproducción, sino en su, digámoslo, problematicidad epistémica, ¿sí? ¿Qué útero tiene su verdad y cuánto dolor puede sentir un útero?
que es lo que se normaliza. El útero pues es un lugar para sentir dolor, pero que no se puede normalizar porque el útero no es un lugar para sentir dolor, sino es un lugar que genera bienestar en la mujer, ¿cierto? Pero este bienestar ha estado supeditado a una mirada dolorosa sobre el útero. Entonces, no sé si por ahí voy respondiendo, profe, para poder llegar a decir específicamente que esta mirada sobre el útero se articula precisamente con la capacidad, digámoslo, de gestar, porque es el útero enfermo, el útero desviado, el que imposibilita pensar orgánicamente el útero como un lugar de la reproducción. Ya, o sea que la endometriosis sería una manera de usar el cuerpo mismo con el que ha sido supeditado lo femenino a lo masculino en todas sus formas, usarlo como imagen para repensar ese no destino, o sea, una ética diferente. Sí. Sí, profe, muchas gracias por eso. Sí, claro, porque en definitiva la gente, o sea, hay que pensar que nuestro destino no puede ser la maternidad cuando en este momento tantos úteros están enfermos y más que no poder pensarse la maternidad, es que no la pueden o la sueñan como algo utópico, pero no como algo que materialmente esté inherente a ellos. Y pienso en los estudios del transhumanismo, que es algo que últimamente he estado como mirando mucho, he estado siguiendo muy de cerca una investigación que está realizando el transhumanismo en China para crear úteros artificiales y que una robot se encargue de la gestación. Entonces, la pregunta pues que nos hacemos muchos pacientes con endometriosis es ¿por qué no hay estudios para sanar nuestros úteros enfermos? Así sea que no podamos ser madres orgánicamente, ¿no? Pero porque sí están haciendo estudios para generar úteros artificiales para seguir produciendo cuerpos. Entonces, por ejemplo, para seguir mirando como que incluso en las, digamos, concepciones más avanzadas de la medicina, desde la biotecnología, sigue siendo una mirada patriarcal y mirando el útero solo como un lugar operativo y no como un lugar sanador o que necesita cuidado. Yo simplemente, pues en una primera mirada, porque no he leído todavía el proyecto María, lo que hice fue mirar las diapositivas. Lo que yo sí aconsejaría por algunas frases que hay en las diapositivas es acotar, es decir, no abrir tanto, porque por ejemplo cuando hablas de la medicina como patriarcal, yo diría que en la medicina también hay otras orientaciones y de parte de mujeres mismas que están trabajando ahí. Entonces, como acotar y tener cuidado con abrir demasiado el proyecto. Listo, y que si eso apareciese pues en la marcha de la investigación, pero no para presentarlo, no para presentar la propuesta, porque se abre demasiado y lo que uno intenta cuando presenta un proyecto es acotar lo más posible para que no haya forma de que se filtre, de que por ejemplo un jurado solo se base en esas, como en esas líneas borrosas, pues para desestimar un proyecto, que algunos lo hacen. Pero muchas gracias, María. Yo sí veo un proyecto importante de hacer y te insistiría en volver a presentarlo. Gracias, profe. Gracias por esas palabras. Sí, claro, es difícil. Para mí ha sido muy difícil acotar el proyecto ya de manera personal porque es como, digámoslo, como pasar de no saber nada sobre tu útero a empezar a ver un mundo, digamos, antiuterino, pero a su vez que imposibilita el cuidado del mismo útero. Entonces, sí, claro que y voy a seguir en cuenta, voy a tomar en cuenta sus recomendaciones. Yo creo que sí, el rechazo del tema ante el doctorado de filosofía, ante el profesor Francisco y la profesora Paula, quizá, pues quizá no, fue muy desafortunado, pero no creo que porque ellos dos estimen que esto no es un proyecto filosófico, que es una conversación de cafetería, o que no tenga una mirada filosófica, pues haya que dejar de estudiar el útero, pues es una investigación que tiene problemas, pero yo sí creo que hay que seguir estudiando el útero como tema filosófico porque está pidiendo categorías para ser estudiado. Pues las mismas pacientes con endometriosis, las mismas mujeres que reconocen el dolor como algo normal, como ven, no es normal sentir dolor y uno, no es normal sentir dolor, pero es esa mirada patriarcal. Claro, ahorita, por ejemplo, hay una ginecóloga en Medellín muy valiosa y dos ginecólogos en Bogotá muy valiosos que están estudiando
el útero y la endometriosis con perspectiva de género, para poder decir, claro, que la singularidad del dolor de la paciente es importante, hacer justicia testimonial, creerle a la paciente su dolor y entender pues, que cada caso llega con una historia detrás, que no es una cuestión universalista el dolor, sino singular. Es que cuando tú planteas el útero como problema filosófico, no lo estás planteando desnudo de una tradición ontológica en principio. Sí, claro, profe. Y claro, entonces yo no entiendo, pues, bueno, en fin, cada uno tiene sus puntos ciegos, pero entonces sí, reafirmo que me parece que es un proyecto muy prometedor y que, insisto, deberías volver a presentarlo y listo, muchas gracias, doy cabida a otros. Gracias, profesor. Muchas gracias por su pregunta, profesora Cecilia, Ay, sí, y a María gracias. Cristina igualmente por su respuesta. Yo quisiera hacer un comentario, pregunta también breve, y esperaría también que la respuesta fuese así, pero que me parece muy importante en torno a lo último que comenta la profesora Liliana y la discusión que tiene contigo, y es que tú hablas de la teologización masculina del mundo, que se decanta a su vez en una violencia epistémica de corte patriarcal. Y eso nos lleva a una biopolitización de la reproducción. Entonces ahí introduces algo muy interesante que es el cuerpo como el cuerpo de la mujer y el cuerpo uterino como un cuerpo de la excepción. Y en la excepción que trajiste la referencia a Gamben, el derecho pues se suspende a sí mismo y excluye, en este caso, excluye el cuerpo de la mujer, el cuerpo uterino, a partir de su inclusión. Su inclusión como un cuerpo sacrificable, como un cuerpo reproductivo que tiene la reproducción como destino. Entonces, a lo que voy y que me pareció muy interesante es que ante esa lógica de inclusión y exclusión, tú propones más bien es una ética del cuidado y del amor. Es decir, no se trata de seguir reivindicando en términos de derecho a la misma violencia epistémica patriarcal, ni de igualarse en sus términos, como hablar de una ilustración feminista o de un cuerpo que ha de ponerse y ser reconocido por la misma razón que lo ha excluido. Entonces no se trata de reconocimiento de la misma tradición para que pueda ser o no un tema filosófico, sino que se trata de plantear otras formas de pensar y otras formas, como tú bien lo dices, de partir de la crisis categorial que tiene la filosofía misma. Y eso me parece muy interesante y no sé si podrías ampliarlo en torno a la ética del cuidado más allá de una reivindicación del derecho y de la tradición racional que nos ha excluido o ha excluido a los cuerpos feminizados. Gracias, Kevin, por esa pregunta tan puntual y que además aporta tanta luz a la investigación. Sí, en definitiva, no hablo de ese lenguaje institucional o de una ilustración feminista, porque bien lo mencionas, además, digamos, porque mi perspectiva es bien anárquica también en eso, no hay que apostarle a instituciones y a reformar instituciones que originariamente son esencialistas y patriarcales, autoritarias y despóticas, sino que hay que apostarle a otra perspectiva de la vida. ¿Sí? Y esa perspectiva puede ser desde una política del exilio, una perspectiva fugada, ¿cierto? Pero fugada no porque deje el mundo social, sino porque propone otra manera de interpretar lo social como una sociedad del cuidado que expone o más bien que presenta la vulnerabilidad no como un problema categorial, sino como una, digámoslo, una necesidad orgánica en la cual la sociedad instituida, necesita ser instituyente, necesita ser creadora para no cuestionar, ni delimitar, ni ocultar bajo una cosmética ética de la buena salud digámoslo, la enfermedad, sino en este caso, o la vulnerabilidad, sino en este caso, pues cuidarla, no protegerla, porque el proteccionismo también puede caer en una infantilización del individuo, en este caso desde el cuerpo uterino, de la mujer, sino cuidarla en el sentido de que se le presten ayudas para que pueda sanarse, ¿sí? Si tú vas donde un médico a decir que quiere sanar, no hay respuestas médicas para sanarlo. Entonces, por eso es importante esta otra perspectiva del cuidado y del amor, no como una idealización de la vida, sino porque el amor acompaña también, ¿sí? Necesitamos acompañar nuestras vulnerabilidades. Sobre todo que no nos dé vergüenza decir pues que somos cuerpos uterinos, cuerpos enfermos, no necesariamente por ser uterino somos cuerpos enfermos, sino que el útero puede congestionarse a partir de todas estas violencias de una comunidad que no lo cuida y que no lo conoce, que solo lo determina en su función social y que en ese sentido, pues la invitación es no solo a estudiar el útero como por estudiarlo y ya, sino para aprender a cuidarlo y fortalecer esta
fuga de una política del cuidado y no de una política jurídica instituida que determina al fin y al caso la función de un cuerpo para poder, digámoslo, reconocerlo jurídicamente. Muchísimas gracias, profe, por tu respuesta tan iluminadora. No sé si quieres agregar algo ya, algunas palabras concluyentes en torno pues, a tu proyecto, tu situación y demás, pues el espacio está abierto también para que brevemente lo puedas hacer. Listo. Sí, yo creo que este tema de, gracias a Versiones por aceptar la denuncia, por recoger la denuncia, creo que el problema pasa por una injusticia epistémica, por una invisibilización de la voz uterina dentro de un doctorado en filosofía, porque pues sí, yo hoy estoy presentando un tema del útero, pero es abrazar la filosofía desde el útero, y el útero presentarlo como un lugar de estudio, porque todo puede ser un lugar de estudio para la filosofía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, últimamente he tenido muchos problemas porque pienso que no soy lo suficientemente filosófica, creo que es un problema traumático que me quedó después de la entrevista, de la violencia ejercida por el profesor Francisco. Yo, sí es verdad, de pronto él dice que lo de la crítica, que la crítica no tiene que ser caridad, pero la crítica sí tiene que ser cuidadora. Nosotros como profesores y profesoras somos los primeros que tenemos un lugar de autoridad y por eso un lugar de cuidado en las clases. Un lugar de cuidado que tiene que reconocer el cuerpo de otro como un cuerpo vulnerable ante ese esquema de autoridad que se nos ha impuesto socialmente. En ese sentido, también decir que es más fácil hablar con personas que están cercanas a su emoción, a sus emociones, no porque el útero sea un tema necesariamente emocional, aunque también lo es, sino porque, como lo dice el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es más fácil entender la dificultad que tiene un útero cuando tenemos un corazón para entenderlo, ¿sí? Cuando no solo lo pensamos como en medio de un esquema, de una visión determinada del mundo, sino nos abrimos a esa visión otra que exige el útero para ser estudiado y para ser visto y para ser querido. Muchísimas gracias a todos y a todas por el espacio y pues, ojalá nos veamos pronto. Gracias. Gracias Versiones, gracias Kevin, gracias profe Liliana. Gracias Andrés. A ti, profe María Cristina, un placer haberte tenido aquí con nosotros, nosotras, y ya sabemos que estamos dispuestos y dispuestas a seguir construyendo filosóficamente en la exigencia de estos tiempos y estos cuerpos. Ahoritica, siguiendo de la mano con esta línea de la necesidad de crear nuevas categorías y ampliar los márgenes del pensamiento,